Muy bien. Pues bueno, estamos aquí en la quinta sesión ya. La semana que viene vamos a tener sesión doble. Am, Aprovecho también porque algún compañero, ahora no recuerdo el nombre, ya lo siento. Bienvenida Miriam también. Bienvenida, buenas tardes. Y Hugo Armando también se ha conectado. Pues algún compañero, no sé ahora quién fue, lo siento, no lo recuerdo, pero me preguntó esta semana cuándo se iba a abrir el foro. El foro se abre en cuanto se dé inicio a la actividad y la actividad se inicia el lunes de la semana que viene. ¿Vale? Lo que sí que quería hoy, si a ustedes les parece bien, bueno, si quieren alguna otra cosa, si quieren alguna pregunta, quieren que les comente alguna otra cosa, antes de nada, si les parece bien, iba a explicarles un poco la actividad y si quieren, pues buscar también un ejemplo de alguna actividad de cursos anteriores de algún compañero, sin nombre, evidentemente, y sencillamente para tener una idea de cómo afrontar esa actividad. No sé si les parece bien, si prefieren que dé la clase normal antes o si quieren arranco con esto y así tenemos un poco pues la idea bueno, de en qué consiste la actividad que arranca el lunes de la semana que viene. ¿Vale? Bien, Actividad, por favor, profe. con la actividad, perfecto. Sí, sí. A ver, Gracias. mi intención era esta, ¿eh? Pero quería preguntar porque digo, a lo mejor alguien quiere que siga con la clase, empiece con la clase y no voy a... Pero yo creo que, bueno, que es importante. Repito, esta actividad es la primera, empieza el lunes de la semana que viene y tenemos tiempo para trabajar la actividad hasta el día 27. La presentación es el 27. Si alguien tiene alguna dificultad el día 27, le sucede algo, tiene algún tropiezo, pues no se preocupen. Si la entregan el 28, por mi parte no habrá problema. Si me la entregan 3 semanas después, más que nada es que a lo mejor no sé si me acuerdo de verla. Pero si alguien, pues, por motivos familiares o alguna cosa la entrega, pues, unas horas más tarde, no va a pasar nada, ¿vale? Se lo digo para que estén tranquilos y que no dejen de presentarla en cuanto la tengan. Lo que sí que será importante será el foro, porque el foro no lo abro ni lo cierro yo. Se abre y se cierra automáticamente cuando empieza la actividad. Entonces algún compañero suyo, bueno, algún compañero me preguntó cuándo iba a abrir el foro. El foro se abrirá automáticamente, si no me equivoco, el lunes, cuando se dé paso a la actividad correspondiente. Y también hablaremos un poco, pues, de las condiciones de participación del foro. Espero llegar al final de la hora, con suficiente voz. Si no, tendremos un problema. Pero bueno. Ah, la cuestión es que, bueno, Bienvenida Dolores, que no sé si la había saludado. Voy a compartir la pantalla, a ver si puedo. Mejor comparto toda la pantalla y así lo tengo todo. Ah, Iremos moviendo. Bueno, este es un modelo de actividad, luego en todo caso lo comentamos. Ah, bueno, tengo varios modelos, pero lo primero que voy a hacer es presentar la actividad tal como viene presentada en el aula virtual, para saber en qué consiste. Veo que también se ha conectado alguien más. Había saludado a, no sé, ya me he perdido, pero creo que se han conectado Edgar, Jessica, María América y creo que Miriam es la última que había saludado antes. Bienvenidos, buenas tardes. Bueno, esta, repito, es la primera actividad presentable, puntuable, y es una actividad que tiene que ver con la interpretación de tablas y gráficos estadísticos. Evidentemente, el tema de interpretación o el tema de tablas y gráficos estadísticos lo vamos a dar la semana que viene. Por tanto, bueno, estamos avanzando cosas. De todas formas, pues siempre pueden mirar el temario y ver un poco en qué consiste. Pero los objetivos de esta actividad, los objetivos propuestos para ustedes en esta actividad es saber diseñar actividades para trabajar con tablas y gráficos.
Lo hago un poco más grande. Vale. Conocer la importancia del razonamiento estadístico en la vida cotidiana. En esos gráficos pues intentaremos pues hacer referencia a cosas aplicables. Saber identificar errores o imprecisiones en la interpretación de tablas y gráficos en la prensa y en los medios de comunicación. Repito, la semana que viene, el tema que corresponde a la semana que viene, cuando empieza la actividad, es un tema relacionado pues, a los errores que podemos encontrar en las gráficas estadísticas. Tanto errores ah, desde un punto de vista técnico, de uso de gráficas, de elaboración, de errores comunes, como pues errores que tengan nada que ver con la interpretación o pues con los titulares que en un momento determinado algún medio de comunicación o algún organismo pues infiere de unas tablas o de unos gráficos. Bienvenida Lucy y Nadia, que creo que son las últimas en llegar. También desarrollar habilidades de comunicación escrita para presentar conclusiones propias sobre la información publicada en los medios de comunicación. Por tanto, el hecho de que, bueno, que seamos capaces de reflexionar en los resultados, bueno, lo que se dice de las gráficas y poder expresar nuestras propias opiniones, nuestras propias conclusiones. Y realizar una labor de investigación o documentación que aporte información significativa y pueda ayudar a fomentar un debate constructivo. Esta parte de aquí es sobre todo la que estará ligada a lo que es el foro donde ustedes deben participar. Espere que miro. Vale, nos saludaban Nadia y Lucía. Perfecto. Las pautas de elaboración de la actividad. ¿Vale? Bueno, aquí las pautas de elaboración aquí van referidas pues a nuestros estudiantes, ¿no? Es importante que los estudiantes, como ciudadanos del siglo XXI, desarrollen un espíritu crítico y una capacidad de razonamiento basado en el pensamiento estadístico que les permita analizar los datos que reciben y extraer sus propias conclusiones con base a los datos recogidos. Por una parte, ustedes a la hora de elaborar la gráfica, pues, perdón, elaborar el trabajo, pues ya tendrán que hacer una reflexión sobre esto, pero la idea es crear una actividad que podamos trasladar a nuestros alumnos que a ellos también les sirva para este mismo objetivo. Bien, mientras tanto se han conectado, creo que Leonardo y Blanca, bienvenidos los dos. Aquí, pues, una apreciación bastante común. Los medios de comunicación audiovisuales y escritos son canales habituales a través de los que recibimos una gran cantidad de datos. Inmensa. Pero es importante que los estudiantes sean capaces de analizar estos datos para extraer información. Para ellos es esencial que conozcan los procedimientos de análisis estadístico. No vamos aquí por, digamos, el perfil al cual va dirigida nuestra labor docente, que es sobre todo la secundaria, ¿no? No vamos a entrar en test de hipótesis y cosas muy complicadas, pero sí en un análisis lo más objetivo posible y acorde a los datos que se nos estén presentando. En la actividad te proponemos, y esto es lo que se les propone, que busquen y seleccionen una tabla o gráfico en un medio de comunicación, ¿vale? A ver, no debería decirlo yo, pero hay muchas páginas en las cuales pueden encontrar gráficos y datos que se pueden utilizar, digamos, a nivel general, ¿vale? Pero la cuestión es encontrar alguno y si no se encuentra ninguno, aquí la idea es también se pueden adaptar si se considera necesario. Alguna tabla o gráfico, pues adaptarlos para poder diseñar una buena actividad. Y el objetivo es diseñar una actividad en función de la información que se proporciona, de manera que los estudiantes puedan extraer diferentes conclusiones o emitir titulares diversos que sean aparentemente contradictorios a partir de los mismos datos. En esta parte, pues la semana que viene trabajaremos en este sentido y veremos algunos ejemplos pues, de titulares que se pueden emitir de una misma tabla o gráfico que pueden parecer
contradictorios. En el aula virtual hay un vídeo explicativo en el cual se hace referencia a esto, repito, para la semana que viene. Dice, de manera análoga al ejemplo de la lección magistral del tema 4, que haremos la semana que viene, donde a partir de la misma tabla se extraen conclusiones como en 2015 hubo una de las menores tasas de suspenso de los últimos años. Y a partir de la misma gráfica, pues otro titular que dice, en 2015 hubo una de las mayores tasas de suspensos de los últimos años. Entonces, ¿qué es lo que nos permite ser capaces de emitir estos dos titulares y ver si los dos se pueden sustentar a partir de los datos o cuál es el error que se está cometiendo al sustentar estos dos resultados o qué es lo que no se tiene en cuenta, ¿no? Aquí veremos la semana que viene, no quiero avanzar muchas cosas, pero veremos pues que hay un motivo en el cual depende de que nos fijemos en los datos y en la gráfica, pues se podría emitir algún tipo de titulares contradictorios. En todas las actividades, y esto es importante porque estas tres actividades que van a realizar van en la misma línea que las preguntas de examen. Las preguntas de examen que se van a hacer al final de este curso, de esta asignatura, son preguntas de examen, son dos preguntas de examen, que es el desarrollar una actividad o un pequeño proyecto. Y digamos que el formato en el cual ustedes van a tener que trabajar es el mismo, con lo cual estas actividades sirven para puntuar, pero también sirven para entrenar, ¿vale? Entonces, en cada una de las actividades, igual que en el TFM, pues es importante indicar la edad o curso de los alumnos a quienes va dirigido, la metodología de trabajo que se va a utilizar, ¿vale? Aula invertida, no sé, aprendizaje basado en proyectos, aprendizaje basado en problemas, gamificación, aprendizaje basado en juegos, ¿vale? Diferentes opciones. Seguro que conocen más que yo. Los recursos necesarios para llevarla a cabo. Cada una de las actividades, pues ustedes, según cómo sea la actividad, pues van a necesitar pues algún tipo de recursos. La evaluación de la actividad. Aquí en la evaluación de la actividad, y algunas veces hay confusiones, tanto en las actividades que presentamos como en, las actividades de examen, no se trata de decir qué actividad voy a proponer a los alumnos para evaluarlos a ellos, sino cómo se evalúa la actividad que hemos realizado. Una actividad que los alumnos hagan de evaluación propia pues podría ser una parte de la actividad general. La evaluación de la actividad siempre a partir de unos criterios, se pueden establecer a partir de rúbrica y de unos niveles de consecución. Ahora les enseñaré la rúbrica de esta misma actividad porque puede ser un modelo, ¿vale? Y esta actividad se complementa con la participación en el foro puntuable, que como les decía a los compañeros y como puse en el foro porque alguien me lo preguntó, en el foro de preguntarle al profesor, este foro se va a abrir la semana que viene en cuanto se dé salida a esta actividad. En el foro de la actividad debes debatir con tus compañeros sobre el uso de la estadística en la prensa y sus posibles aplicaciones en el aula de matemáticas. O sea, la discusión está, pues, sencillamente en poner el foco en las estadísticas en la prensa y ver cómo podemos llevar esto al aula. Puedes buscar y compartir errores en gráficos estadísticos o interpretaciones erróneas de conceptos estadísticos, ¿vale? Pero hay unas condiciones de participación en el foro, ¿vale? El foro tiene una puntuación automática, ¿vale? Que nos da apto o no apto en su participación y que viene dada por las condiciones que hay aquí. Recuerda que se deben realizar un mínimo de 3 intervenciones distribuidas durante el tiempo que está abierto el foro. El foro va a estar abierto a 3 semanas, creo, aproximadamente 3 semanas, pues debe haber 3 intervenciones espaciadas en el tiempo. Si se dan 3 intervenciones el mismo día en 3 horas consecutivas, lo siento mucho, pero
no va, no se va a validar las 3 intervenciones en el foro. Esto es importante de saber. Entonces, en estas 3 intervenciones, algunas indicaciones que se dan es, la primera intervención será una exposición del punto de vista de cada uno, si es necesario, justificado con bibliografía o con imágenes con respecto al tema de estudio. Es decir, yo propongo pues un arranque de conversación. La segunda intervención deberá establecer una discusión con las opiniones de otros compañeros. No hace falta que sea una discusión acérrima ni cerrada, sino una discusión, quiere decir una conversación que puede pues, bueno, ser cordial. ¿Eh? Y la tercera intervención ha de plantearse como una exposición de conclusiones de lo que ustedes han participado en el foro. Estas son, digamos, las 3 condiciones en las cuales se ponen. Veo que hay una intervención, perdón. Buenas tardes, Arnaldo. Bienvenido. No le había saludado. A Edgar no sé si le había saludado, si no, le saludo otra vez. Y bueno, la idea es aprovechar la oportunidad de trabajar de forma colaborativa, entre todos, ofreciendo a los demás compañeros aportaciones originales y valiosas y creando entre todos un debate constructivo, que también puede ayudar pues, a elaborar la actividad. Extensión y formato. La actividad debe desarrollarse en un máximo de 2 páginas. Y algunos me dirán, es que no me cabe. Miren, yo vuelvo a remitirme a que estas actividades también son un entreno para el examen. En el examen van a tener que desarrollar una actividad, van a tener que desarrollar un pequeño proyecto. Normalmente son 2 preguntas, una para una actividad, una para un proyecto, con unas condiciones determinadas, como aquí. Y no van a tener más que esas 2 páginas. Quiero decir que es muy importante el hecho de ser capaces de sintetizar y en muchas ocasiones no extendernos. Si digo, por ejemplo, luego lo vemos en una actividad de años anteriores, pero si yo digo voy a hacer un trabajo colaborativo con mis alumnos en el aula, no hace falta que en esta actividad me detallen los roles que vamos a dar a cada uno de los alumnos. No, vamos a hacer equipos de 4 alumnos y van a trabajar de forma colaborativa. Y ya damos por supuesto que si esto lo lleváramos al aula, pues a cada alumno le daríamos un rol y deberían pues adaptarse a estos roles. Pero en esta actividad, pues el hecho de decir, voy a trabajar en equipos de 4 alumnos y van a trabajar colaborativamente. A partir de aquí ya queda descrito pues cómo va a ser ese trabajo de equipo. ¿Vale? Lo digo porque si no, pues si uno empieza a describir los roles, a lo mejor se va un cuarto de página en la descripción de los roles. Y el objetivo no es eso, sino que el objetivo es el diseño de la actividad en sí mismo. Entonces eso es importante de tenerlo en cuenta. En el siguiente vídeo, bueno, de la actividad, aquí está el acceso al vídeo, pueden acceder a él, está en el aula virtual. En todo caso, como la semana que viene vamos a tener sesión doble, la del el martes a las 8 de 1 hora, que será el primer refuerzo y no es puntuable, pero si quieren podemos incidir un poco más sobre la actividad, y luego la sesión de clase normal que será el jueves a esta misma hora. Entonces, este es el documento de las pautas de trabajo. A partir del documento de las pautas de trabajo, pues tenemos otro documento, que es este de aquí. Este de aquí, pues es el documento de la rúbrica de cómo se va a evaluar el trabajo. ¿Qué se va a tener en cuenta a la hora de evaluar el trabajo? Y aquí, pues no sé si lo ven o no lo ven. Yo tenía que haberme traído las gafas y me las he dejado. Pero bueno, aquí tenemos los ítems que se van a tener en cuenta: elección y adaptación de un gráfico o tabla, fomento del sentido crítico y el análisis de la información, diseño de la situación de aula, la participación en el foro y finalmente la corrección en la redacción, formato y citación si es necesario. Y aquí tener en cuenta que una cosa es lo que yo hablo en clase o lo que ustedes hablan en clase,
que intentamos ser cercanos a los alumnos, pero cuando uno diseña una actividad para presentar, pues debe intentar respetar pues, los cánones de una presentación técnica, en la cual pues, el lenguaje pues, debe ser un lenguaje correcto, utilizando los términos lo más técnicos posible y lo más cercanos a lo que vamos a hacer. Eso es importante. Entonces, de estos 5 ítems, lo que tenemos son niveles de consecución. En este caso, se podían haber puesto más, se podían haber puesto menos, pues se ha establecido en esta rúbrica 4 niveles de consecución. Nivel 1 suspenso, nivel 2 aprobado, nivel 3 notable, nivel 4 sobresaliente. Y aquí lo que nos dicen es en qué nivel creemos que hemos conseguido la elección y adaptación del gráfico. Si voy al nivel 4, se me está diciendo, se elige un gráfico o tabla de la prensa y se adapta correctamente para su uso en el aula. ¿Mm? El nivel de notable sería, se elige un gráfico o tabla de la prensa adecuado para el uso en el aula, pero no hay una adaptación. El gráfico puede ser interesante, pero la adaptación a el uso en el aula, pues o es poco profunda, poco elaborada o inexistente, ¿vale? Y aquí, bueno, pues si vamos bajando, lo que tenemos es que lo que vamos haciendo es establecer niveles diferentes de consecución. Claro, mi objetivo es llegar al 4. El fomento del sentido crítico. Se fomenta el sentido crítico y el análisis de la información de manera original, permitiendo un aprendizaje significativo. Es decir, aquí lo que se pretende es que a partir de la gráfica que tenemos y el diseño de la actividad permita aportar conocimiento a nuestros alumnos. Diseño de la situación de aula. Pues se hace un diseño completo de la situación de aula, original, que permite trabajar la interpretación de gráficos y fomenta el sentido crítico. Claro, yo, si no me equivoco, tengo 70 trabajos por corregir. Que me encuentro en muchas ocasiones, y eso seguramente, si ustedes tienen muchos trabajos en el aula con sus alumnos, pues también les pasa, que de repente hay 10 trabajos que giran en torno de la misma gráfica y de los mismos objetivos. ¿Es una situación original? Quizá alguien lo creó como situación original, pero si hay 10 actividades que son iguales, lo siento mucho, y no puedo discernir cuál de ellas es, pero las 10 no son originales. Eso es bastante obvio, ¿no? Participación en el foro. Para aportaciones, perdona, hace aportaciones regulares, es decir, en 3 semanas distribuye en días en esas 3 semanas, aludiendo a sus compañeros, plantea preguntas y también soluciones a cuestiones planteadas en el foro, es decir, hay una interacción y una interacción directa, tanto desde la propuesta como de la respuesta. Y luego, pues en la redacción, cumple con la normativa APA, si vamos a citar, el formato y estilo de redacción elegante y sin errores, y se adecua a las formas de expresión habitual en el ámbito académico. Yo repito, yo en clase, seguramente cuando me comunico con mis alumnos, pues utilizo un lenguaje más cercano o utilizo un lenguaje a veces que no es del todo técnico, ¿no? Lo que hago pues es intentar acercar el concepto a mis alumnos a través de cosas que se les acerquen, pero si yo voy a redactarlo en formato de presentación, pues debo redactarlo siguiendo otros cánones, ¿vale? Bueno, bienvenido, Leonardo. Entonces, esto es la actividad y la rúbrica de evaluación. Lo tienen todo en el aula virtual. Está en un zip. Lo digo porque si lo buscan, lo van a encontrar en un zip, ¿vale? Y aquí tengo un ejemplo. Este es un ejemplo. Este es uno de los ejemplos, pero yo creo que me gusta más este. Fíjense que este es del 27 del 10 del 2024.
quiere decir es de 2 cursos anteriores a ustedes. Del año anterior, 2 cursos anteriores, puesto que el máster se realiza, bueno, estos cursos se realizan semestrales. Entonces, actividad 1, ¿cómo interpretar? Ah, detalle del curso, tercero de la ESO. Metodología de trabajo, trabajo cooperativo. Objetivos, aprender a realizar tablas estadísticas a partir de datos encontrados en noticias. Aquí realmente realizar, lo que nos dicen es analizar datos. Pero bueno, analizar de manera crítica los datos suministrados en una gráfica estadística y discutir con los compañeros los análisis realizados y sacar una conclusión con los resultados obtenidos. Esto es lo que esta actividad pretende de los alumnos de clase. Recursos: hoja cuadriculada, lápiz, borrador, regla y lapiceros. Actividades: para el desarrollo de la actividad se trabajará en grupos de 3 o 4 estudiantes y se deben realizar las siguientes actividades. 1. Para las últimas elecciones presidenciales de Colombia, diferentes medios de comunicación a través de ANJAS, Advanced Market Research, realizaron la gran encuesta, donde preguntaron a los colombianos temas de actualidad enfocados en saber la opinión de las personas respecto a las elecciones presidenciales. Seguramente muchos de ustedes lo conocerán mejor que yo. Una de esas preguntas fue: ¿cuál de los siguientes asuntos del país es el que más le preocupa a usted y a su familia? Y nos presentan las respuestas en esta primera. ¿Vale? Dice: cada grupo de estudiantes debe encargarse de una de las respuestas dadas por los colombianos: economía, corrupción, inseguridad ciudadana, desempleo, salud, educación y medio ambiente, y deben realizar un histograma comparando los diferentes grupos de edad, de 18 a 24, 25 a 30. Vale. Entonces, los datos que obtenemos en respuesta son estos de aquí, y esa es la primera actividad, realizar. Y la actividad 2, con los histogramas realizados, deben responder a las siguientes preguntas en la misma hoja. Según los porcentajes de respuesta, ¿a qué grupo de edad le preocupa más esa respuesta? Según los porcentajes de respuesta, ¿a qué grupo de edad le preocupa menos? ¿Considera usted que hay muchas diferencias entre los grupos de edad? Usando la base de encuestados, calcule cuántas personas de cada grupo, aquí hay un pequeño gazap, de edad dieron esa respuesta. Y una tercera actividad: realice una discusión con los demás temas de grupos de estudiantes de acuerdo con los resultados obtenidos. Tengan en mente qué es lo que más y menos preocupa a los colombianos en los diferentes grupos de edad y saque conclusiones que deben escribir en una hoja. La evaluación: se revisará el desarrollo de las 3 actividades, además de una coevaluación y autoevaluación de los estudiantes, y los detalles están en esta rúbrica. Soluciona la actividad 1, suspenso, aprobado, notar. Soluciona la actividad 2, niveles de consecución. Puede ser una rúbrica o una lista de cotejo. Pueden ser diferentes opciones. Aquí aparece una coevaluación, una autoevaluación. Podría haber una actividad evaluativa para los alumnos que podrían incorporar. La cuestión, y aquí pues en bibliografía nos hace referencia a eso. Es una actividad que yo le encuentro a faltar solo el hecho de la interpretación de datos o de titulares erróneos, o el hecho de poder emitir, emitir titulares erróneos a partir de los datos, pero es una actividad basada en los gráficos, en una reflexión sobre los gráficos, en ver cómo utilizamos esas tablas. Esta es una de las actividades. Hoy me he alargado mucho. Si tienen alguna pregunta me la pueden hacer. El martes intentaré, si quieren, poner alguna otra actividad, pues para que puedan ver algún otro modelo, ¿no? Alguna otra descripción de algún compañero o compañera, ¿vale? Que me he preocupado en borrar de forma mm, bastante poco fina, vaya. Ah, pero bueno, aquí tienen una primera actividad. Y lo importante, pues, es el hecho de que aquí sí, la parte de evaluación, y a mí me interesa mucho, es una parte de evaluación que sí tiene en cuenta
cómo se está valorando todo lo que se ha realizado en la actividad. ¿Mm? Y hay niveles de consecución, repito, puede ser una rúbrica, puede ser una lista de cotejo. Lo que es importante es tener unos criterios y tener unos niveles de consecución. ¿Vale? Y en cada uno de los criterios puedes establecer qué niveles de consecución. Entonces, bueno, a partir de aquí, preguntas, cosas que quieran saber. Espero. Profe, yo tengo una pregunta. Dígame, dígame. En la extensión, no sé si es que no lo escuché ratito, pero en la extensión estaba 2 páginas, pero este ejemplo tiene 3 páginas. ¿Nos podemos pasar un poquito? Bueno, este ejemplo tiene, sí, tiene una, dos y media página más. No voy a ser en este aspecto. A ver, una cosa es pedir 2 páginas, ¿vale? Ah, y si son 2 hojas, no pasa nada. Por delante, por detrás, por delante, por detrás, ¿vale? Por mí no hay. Lo que sí, que evidentemente hay que intentar evitar, pues es un trabajo de 5, 6, 7, 8 páginas. Pero sí, pues al poner la tabla, pues se nos alarga un poco, no pasa nada. No, no voy, eso no lo voy, vaya, no lo voy a penalizar. Ahora, si me ponen 10 hojas, sí que lo penalizo. Sencillamente porque me van a hacer leer mucho. ¿Vale? No sé si he respondido a su pregunta. Gracias, No, profe. dígame. Gracias, está entendido. Vale, perfecto. Pues muy bien. ¿Alguna preguntita más? ¿Alguna cosa más sobre esto? Me voy al tema. Profe, Dígame. no, yo pues con respecto a a la actividad también, a veces cuando a veces se extiende uno un poco es por el tipo de letra. ¿Usted va a tener algo específico con respecto a la letra o no va a penalizar esa parte? A ver, no me lo pongan en letra muy pegada que no vea nada, pero si hacen pues un espaciado un poco más pequeño de letra, no pasa nada. Pasa que mi vista es... Pero, pero no, no, no se preocupe. Si lo hace un poco más... Perdón, perdón. Si lo hace un poco más apretadito para que le quepa un poco más, pues no hay problema. ¿Vale? Antes en estas actividades había un formato y tipo de letra, pero veo que en los últimos cursos se ha quitado para que, bueno, haya un poco más de libertad a la hora de poder presentar. Aquí, de todas formas, ha empezado con mucho espaciado. Hay cosas que se podían haber, yo creo, reducido un poco y nos quedábamos en las 2 hojas sin ningún problema. Pero bueno, no pasa nada. Repito, si son 2 hojas y media. Perdón, 2 hojas no. 2 páginas y media, 3 páginas o 3 páginas y media. No se preocupen que por mi parte no va a ser un problema. Perdón, lo que sí que les recomiendo sobre todo es que intenten ser sintéticos porque la misma realización de estas actividades es el formato de la presentación del examen. Y en el examen sí que no habrá más posibilidades porque tienen un número de hojas limitado. Entonces, allí sí que no habrá más extensión. Quiere decir que es importante que jueguen digamos, la carta de intentar condensar y sintetizar la información importante que van a desarrollar en la actividad. Más dudas, más preguntas, más cosas. ¿No? ¿Ninguna cosita más? Bueno, pues creo que lo tengo todo aquí. Ah, aquí tenemos el nuevo tema, del cual, pues bueno, creo que me voy a saltar una parte. No sé si han oído hablar de los significados de la probabilidad, los significados de un objeto matemático. Aquí entramos en un concepto, digamos, un poco de la metamatemática, o sea, analizar la propia matemática desde la matemática. Y cuando uno mira los significados de la probabilidad, uno piensa, uff,
digamos que la parte interesante es que cuando pasamos de la primera introducción, los significados de la probabilidad tienen muchas aplicaciones directas en el aula y tienen un significado más cercano a lo que es las actividades de aprendizaje y más cercano a lo que podemos realizar para que nuestros alumnos vayan adquiriendo esos conceptos importantes, ¿vale? Que están ligados a algunos de estos significados y que a su vez van ligados a la propia evolución de la propiedad, de la probabilidad, incluso de la estadística a lo largo de la historia. Quiero decir que empezamos con algo que puede ser muy teórico, pero en el fondo, pues tenemos aplicaciones prácticas y mi objetivo será, pues como mínimo, mostrar dentro de cada uno de los significados que podemos tener en cuenta, pues proponer algún ejemplo que pueda ser orientador para que ustedes creen otros. ¿Vale? Estamos en la sesión 5, seguimos en bloque 2 y estamos en el tema 3. ¿Vale? La pregunta, digamos, que nos va a generar bueno, la presentación de este tema es cuál es el significado de la probabilidad más útil en el aula. Entonces aquí la idea es que a lo largo de lo que podamos ver entre hoy, y si es necesario, pues en el refuerzo, sean capaces de hacerse una idea de si hay algún significado que es más útil en el aula o quizá la respuesta va en otro sentido, que intentaré, digamos, avanzar al final de la exposición. ¿Vale? Aquí, bueno, un poco situarnos. Estamos en el tema 3, significados de la probabilidad, quinta sesión, y este tema 3 está enmarcado en el segundo bloque en el que se ha repartido el temario de este curso, ¿vale? Que tiene que ver con las dificultades en el aprendizaje y aplicación de la probabilidad y de la estadística, significados de la probabilidad, interpretación y presentación de datos, en los cuales la actividad que vamos a empezar pues está inmersa. Y estamos en este tema 3, si no me equivoco. Sí. Bueno, pues salto esto, salto la presentación. En el resumen anterior, y si quieren lo paso rápido, pues hablamos de la pregunta motivadora era cómo podemos predecir con seguridad el resultado de un experimento aleatorio. La respuesta supongo que es clara, que con seguridad no podemos, pero que podemos encontrar algunos métodos que nos ayuden. Conceptos básicos de probabilidad, experimentos aleatorios y deterministas, espacio muestral, sucesos, tipos, algunos tipos de sucesos. Un ejemplo, ya lo hicimos la semana pasada, sucesos equiprobables y no equiprobables y la regla de Laplace, ¿vale? En un espacio muestral equiprobable que nos permite aproximar la probabilidad teórica de algunos experimentos. ¿Vale? La probabilidad compuesta, sucesos independientes, dependientes. En los independientes, pues que la probabilidad de la intersección de dos sucesos desde un punto de vista de cálculo es el producto de los dos sucesos. Y dependientes, pues tenemos la probabilidad condicionada que nos dice pues cómo puede influir un suceso en otro. Bueno, también diferenciar la probabilidad compuesta de la probabilidad condicionada, que podemos trabajar a través de Bayes, un poco aquellas cosas básicas. Y acabábamos diciendo que una herramienta interesante, una herramienta interesante a la hora de trabajar probabilidades y de poder aplicar la regla de Laplace con cierta tranquilidad, incluso la probabilidad condicionada, la fórmula de Bayes de probabilidad condicionada con cierta tranquilidad, está en el hecho de ser capaces de hacer recuentos de grupos de individuos o de objetos. Y aquí entraban pues las permutaciones, las variaciones ordinarias, variaciones con repetición, combinaciones. Quizá alguien pues también dice, pues encuentro faltar las permutaciones con repetición y las combinaciones con repetición. Bueno, yo en secundaria y en bachillerato la verdad es que permutaciones con repetición sí las trabajo, incluso a veces trabajo permutaciones circulares,
pero lo que no trabajo nunca son las combinaciones con repetición. Entonces, bueno, un poquito esas herramientas que pueden ser interesantes y ya cada uno pues sabe en el entorno que se mueve, con los alumnos que se mueven y que puede ser interesante. Aquí un pequeño ejemplo de un juego que en España es muy popular. El hecho de acertar en una apuesta la combinación de 6 números del Gran Premio. Pues bueno, en principio son 6 números y además un número complementario que te da más dinero. Bueno, no sé si tienen algún juego parecido. Aquí en España, pues la lotería primitiva y alguna otra lotería que no es la primitiva, sino tiene otro nombre, se basa en, en eso, en acertar a 6 números de 49 y un numerito complementario que lo hace todo un poco más complicado. Una vez hecho un repaso muy rápido de esas cosas, y repito, si el miércoles o incluso ahora, si me quieren hacer alguna pregunta, pues pueden preguntar y yo con mucho gusto vuelvo hacia atrás, ¿vale? Pero me gustaría pues hoy poder llegar un poco a los significados de la probabilidad, intentando obviar esa parte más teórica y yéndome a la parte más práctica. Perdón. Que creo que tiene ciertas aplicaciones. Entonces, significados de la probabilidad. A nivel general, pues hay una valoración o, no sé, una clasificación o como quieran decirlo de qué es un objeto matemático y cuáles son los significados de los objetos matemáticos. A la hora de tener en cuenta el significado de los objetos matemáticos, se tienen en cuenta de ese elemento matemático, pues los campos de problemas donde actúa, los elementos lingüísticos que utilizamos, procedimientos y algoritmos, definiciones y propiedades, argumentos y demostraciones. Todo esto, evidentemente, de cualquier objeto matemático. Podríamos hablar de la derivada. Pero nosotros no queremos hablar de la derivada. En otro curso, quizá. En nuestro curso, el objetivo es hablar de la probabilidad. Por tanto, de todas estas cosas, nos centraremos en la probabilidad. Y según un artículo que tenemos que está en el aula virtual y que también está linkado a esta presentación, hay un artículo donde habla de los significados de la probabilidad, perdón, de los significados de los objetos matemáticos y de la probabilidad en concreto, pues se ha dado a distinguir 5 significados de la probabilidad. Dígame, pregunta, Qué pena, lo puedo interrumpir. dígame, Pablo. No, profe, lo que yo iba a preguntarle era con respecto a la evaluación. O sea, la evaluación final, pues nosotros, es que no me ha quedado claro, ahí nosotros vamos a seguir algún modelo específico, alguna teoría o que no me he ubicado todavía, como por ejemplo en la materia pasada que nosotros seguimos como que toda la planeación curricular a través del modelo de la teoría de Apos. No sé si aquí habrá algún modelo así específico o no. No, a ver, los modelos, y le estoy diciendo, les he explicado antes, el tipo de, digamos, de planteamiento, de examen que vamos a plantear, es el hecho de saber diseñar una actividad basada en la probabilidad, la estadística, para llevar al aula. El objetivo es tomar de todo lo que vamos explicando aquellas herramientas que nos pueden ser útiles para crear actividades que podamos llevar al aula. Sencillamente este es el objetivo. Primero, Perfecto. actividad. Y más adelante vamos a hablar de proyectos estadísticos y lo que también pediremos es el hecho de ver cómo podemos adaptar un proyecto estadístico para llevarlo al aula con nuestros alumnos. Ese es, digamos, el objetivo principal. Tienen subido un examen de años anteriores. Más adelante hablaré un poco más sobre los exámenes. Ahora les he comentado el hecho solo porque las actividades son un entrenamiento para el tipo de preguntas de examen, pero no he entrado en valorar. Repito, hemos subido un modelo de examen de años anteriores y más adelante pues tengo previsto pues dedicar también tiempo a valorar pues esos exámenes y poder verlos, ¿vale? Él puede aplicar, bueno, ABP, aquí hay que ir con cuidado, porque ABP puede ser aprendizaje basado en proyectos
o aprendizaje basado en problemas. Claro, son dos cosas diferentes. En el diseño de una actividad podemos utilizar aprendizaje basado en problemas. En el diseño de un proyecto, evidentemente, intentaremos realizar el aprendizaje basado en proyectos. Pero más adelante, en temas más adelante, vamos a ver de qué es un proyecto estadístico y las características de un proyecto estadístico. Entonces, se pueden utilizar esas metodologías, claro que sí, pero en principio lo que nos vamos a centrar es en el hecho de crear actividades y pequeños proyectos. No tanto en lo que es un TFM, de buscar un marco teórico, de adaptar la metodología, sino sencillamente de crear una actividad que evidentemente se puede desarrollar más, pero de ver que soy capaz de desarrollar una actividad que puedo llevar al aula y que mis alumnos podrían empezar a trabajar. Que a lo mejor necesitan más detalles a la hora de llevar al aula, seguramente. Pero la idea es hacer un primer diseño. Esa es la idea. ¿Vale? No, lo de las metodologías, pues puede ser diversa, igual que la organización de aula, trabajo individual, por parejas, por equipos, trabajo colaborativo. Todas esas cosas, evidentemente, pueden incorporarse. ¿Eh? Ah, no, ustedes pregunten, yo intento darles respuesta, pero el objetivo principal de nuestra... Leonardo, dígame, ha levantado la mano, dígame, Sí, Leonardo. señor. Sí, profe, es que también compartía un poquito la duda del compañero. En cursos anteriores nos han limitado como más las situaciones de aula que se van a presentar en el examen final. Me explico, por ejemplo, en alguna materia, no, pues chicos, tienen que saber trabajar con gamificación. Puede ser que les salga un ejercicio con gamificación, tienen que saber trabajar con gamificación. Y las temáticas van a ser estas temáticas. Por ejemplo, en aritmética, en geometría, me acuerdo que era geometría analítica. Nos daban todos los posibles tipos de exámenes que podían aparecer y nos los daban muy acotados. Mm, Nos decían, puede aparecer esto, con esto, con esto, con esto, con esto. Entonces uno realmente lo que hacía era más o menos hacerse una imagen mental de qué tipo de examen podría aparecer e irlos preparando, ir preparando los tipos de examen que podían ir apareciendo. Pero es lo que yo le estaba diciendo, los tipos de examen, es que, claro, las preguntas de examen, evidentemente, acotadas están acotadas en los contenidos de probabilidad y estadística que estamos trabajando. Y lo que sencillamente lo que hay que hacer es que con estos contenidos y algunas herramientas de las que vayan apareciendo, evidentemente, estamos a principio del curso. Cuando yo hablo de los significados de probabilidad, verán algún tipo de actividades que se pueden llevar a cabo. Si más adelante hablo de materiales manipulativos, verán qué materiales podemos utilizar. Si más adelante hablamos de recursos virtuales, podemos ver qué recursos virtuales se pueden llevar. Pero la idea es que a partir de estas cosas crear, en nuestro caso, no estamos trabajando metodologías, no estamos trabajando gamificación, ABP, Flippertables, no. Sencillamente, en otra asignatura, la gamificación es, digamos, el trabajo de aprender esa metodología. En nuestro caso, el objetivo es, de los contenidos de probabilidad, cómo podemos organizarlos a partir, por ejemplo, ahora de los significados de la probabilidad, cómo puedo llevar esos significados de la probabilidad al aula. Hay que conocerlos nosotros. A ver, la idea es que hemos hecho primero una visión general de lo que es la probabilidad y de situarlo, y ahora lo que iremos haciendo poco a poco es ir viendo pues en qué conceptos y qué herramientas tenemos para ir trabajando, pero claro, eso forma parte de lo que va a venir ahora. Y las actividades, repito, las actividades que se proponen a lo largo del curso, 3 actividades, antes eran 5, hemos reducido a 3, son actividades que están en la línea de lo que puede ser, pero claro, los conceptos, se puede pedir un concepto que es trabajar gráficos estadísticos para variables continuas, o para variables discretas. La idea no es dominar la variable de continua discreta o las fórmulas de combinatoria. La idea es utilizar esas herramientas para poder diseñar una actividad y saber qué herramientas podemos ir incorporando en cada una de esas actividades. La idea general es diseñar situación de aula y
los conceptos son los conceptos que nosotros vayamos trabajando a partir de aquí. Entonces, aquí, por ejemplo, hoy, en estos significados de la probabilidad, la idea era decirles, tengo 5 significados de la probabilidad que se establecen en teoría: intuitivo, subjetivo, frecuencial, clásico y axiomático. En lo que sería una clase de secundaria, seguramente vamos a trabajar estos 4 objetivos, estos 4 significados. El significado intuitivo tiene que ver con el hecho de manipular cosas básicas para presentar la actividad. La actividad a partir de los juegos. El hecho de que, pues, a una clase de primero de la ESO se haga una actividad en la cual, a partir de un juego, se presenten los conceptos básicos de la probabilidad. Significado subjetivo. Significado subjetivo es aquel que tiene que ver con la probabilidad condicional que hemos visto antes. ¿En qué consiste? Pues ver cómo puedo crear una actividad en la cual esté utilizando ese significado subjetivo, que es introducir la probabilidad condicional, y a través de una actividad que sea fácil y que podamos ver o aplicar haciendo algunas modificaciones. Significado frecuencial: el hecho de que la probabilidad está relacionada con la frecuencia relativa, y a partir de aquí, pues, ser capaces de plantear una actividad en la cual, pues, nosotros juguemos con la frecuencia relativa y podamos comparar esa frecuencia relativa con una probabilidad teórica. El hecho de o lanzar dados, sacar cartas, cosas. Es la idea de poder utilizar, digamos, estas herramientas para crear una actividad que haga acercar a nuestros alumnos, pues, lo que sería la probabilidad. Significado clásico. Significado clásico estará relacionado con la fórmula de Laplace, con casos favorables partido por casos posibles. Entonces, la idea general es ver qué tipo de actividades puedo generar para llevar al aula una actividad en la cual, pues, el desarrollo de la actividad me lleve a detallar cuáles son los casos favorables, los casos posibles, y a partir de aquí poder hacer el cálculo del significado clásico. Significado axiomático. Si hubiésemos llegado aquí, el significado axiomático es el que tiene que ver con la parte más teórica de la probabilidad, de las teorías de Kolmogorov, los axiomas de la probabilidad, la definición de probabilidad, la teoría de la medida, y esto en muchas ocasiones se aleja de lo que nosotros tenemos en las aulas de secundaria, desde 12 a 16. Quizás algunos compañeros suyos en cursos anteriores me decían, pues yo estoy haciendo teoría de conjuntos con alumnos de 17, 18. Digo, vale, si usted se atreve, perfecto. Yo el significado axiomático en secundaria lo pondría entre paréntesis, lo dejaría, trabajaría los otros. Y la idea principal es ver cómo trabajar estos significados a partir de algún material manipulativo, y en otros cursos, pues la idea es, en el siguiente, ver qué errores se pueden establecer al hacer un análisis de una tabla estadística o a la hora de elaborar unos gráficos. Pues una de las actividades o uno de los problemas sería proponga una actividad para que en el aula los alumnos trabajen variables cuantitativas continuas y discretas, y ver la utilización de un diagrama de barras o un histograma dependiendo de las variables. La idea es eso, el hecho de poder crear una actividad a partir de esos conceptos que hemos estado viendo, que son los que vamos a introducir dentro de lo que sería el curso. Entonces, evidentemente está acotado por dos cosas. Uno, los contenidos de secundaria, y dos, por las edades en las cuales nosotros nos estamos moviendo. Y la idea principal de todo esto es Entonces, bueno, la acotación viene, repito, todas las actividades que vamos a hacer en el examen solo son diseño de una actividad o diseño de un pequeño proyecto. En las actividades empezamos ahora, y los significados de la probabilidad nos muestran algunos caminos. Proyectos es algo que aparecerá más adelante. La idea de ver en qué consiste un proyecto estadístico. Entonces, la idea de lo que nosotros hacemos también está
también está acotada. Claro, el planteamiento de cada materia es diferente. La verdad es que hasta ahora, pues cada curso, más del 95% de los alumnos aprueban el curso sin problema. Quiero decir que, vaya, las dificultades en la hora de ponerlo, pues no, vaya, creo que las pautas en general están bien descritas, pero, repito, el hecho del entrenamiento en esas actividades que vamos haciendo ayuda mucho a enfocar lo que serían luego las preguntas de un examen. Y, por ejemplo, hoy, repito, hay una parte teórica y como todo en las exposiciones hay cosas teóricas que, bueno, que uno puede tener más en cuenta o menos, ¿sí? Pero aquí la idea es reflexionar sobre estos significados que se van a presentar y ver si vemos que alguno tiene más utilidad que otro o no. Entonces, la primera parte es reflexionar sobre ellos. Entonces, estos conceptos, que teóricamente son complejos, lo que también es cierto es que se aproximan a partir de la evolución histórica de la probabilidad. Entonces, podemos saltar esa primera parte, pero el analizar los significados de la probabilidad también nos ayuda a relacionarnos con las dificultades de aprendizaje de un alumno y, por tanto, ayudarnos a ver cómo podemos diseñar una actividad que nos ayuda y diseñar situaciones para trabajar en equipo o individualmente. Los distintos enfoques de la probabilidad, veremos que en muchas ocasiones, cuando vamos a hacer o vamos a afrontar alguna actividad de probabilidad, no solo utilizaremos un significado, sino que vamos a jugar con diferentes significados para poder ayudarnos, pues, a diseñar esa actividad más cercana, ¿vale? Y bueno, la idea es que el ser humano se ha acercado a la probabilidad y al azar de formas diferentes y que los diferentes significados de la probabilidad nos acercan a esta propia evolución que el ser humano ha tenido al acercarse a la probabilidad. Entonces, hay cosas teóricas, pero hay cosas teóricas que podemos aterrizar. Entonces, uno puede entrar en todo lo que es los diferentes, digamos, mm, bases de lo que es un objeto matemático. Pero si nosotros avanzamos, salto, aquí está el artículo que nos dice que es un objeto matemático, y aquí centrarnos en la probabilidad, artículo de Batanero, donde nos dice que es conjunto de prácticas ligadas a la resolución de problemas y, por tanto, aquí está la aplicación en el aula. Y la probabilidad como objeto matemático es el hecho de ver la probabilidad como una parte de la matemática que se puede afrontar desde puntos de vista diferentes. Y entonces tenemos campos de problemas que son juegos, lingüísticos, pues son todos aquellos símbolos y la terminología, procedimientos y algoritmos, los cálculos, definiciones y propiedades, y finalmente los argumentos y demostraciones que evidentemente... Ay, ahora he hecho algo que no debía. Ahora no sé por qué. ¿Siguen viendo la pantalla? ¿Se mueve la pantalla? ¿Ha pasado la pantalla a la pregunta? ¿Hola? Está en significados de la probabilidad. Perfecto, Sí, es que no profe, sé. dice, Sí, pues la idea es afrontar todo esto, pasar, si quieren, toda esa parte más teórica para ver esos diferentes y cómo podemos llevarlos al aula. Esa es la idea principal, que esos significados nos permitan diseñar nuestras propias actividades, ¿vale? Los 5 significados son estos. Yo repito, desde mi punto de vista, el axiomático, yo, como docente de secundaria, es el que no utilizo. Los otros los utilizo todos. Y, bueno, artículos de Batanero en el cual pues nos están explicando pues todas esas cosas que podemos saltar, cuadro que tienen en sus apuntes teóricos en los cuales aparecen todas esas cosas que podemos hacer, pero quizá lo que más nos interesa es el hecho de centrarnos en la aplicación en el aula.
ejemplo, el primer significado de la probabilidad, que es el intuitivo, ligado a los juegos, ligado al primer tratado de probabilidad de Cardano, que está asociado en muchos casos con el lenguaje coloquial y los juegos. Nos permite trabajar a partir de expresiones informales. Nos puede hacer una apreciación de la probabilidad a partir de pérdidas y ganancias. Y en muchos casos ligada a las apuestas. Entonces, aplicación en el aula. Pues la gracia del significado intuitivo, que es ese que está más centrado en el juego, es que podemos aprovechar el interés de nuestros alumnos en jugar para proponer actividades en las cuales ellos, a través del juego, se acerquen a la probabilidad. Y se puede empezar con esto desde etapas muy inferiores a la secundaria, desde los 3 años. Y, por ejemplo, un ejemplo de situación en el aula para trabajar el significado intuitivo es un vídeo que también tienen en el aula virtual, que es un juego que se llama Cierra la caja. Juego que me parece que se utiliza también en otras asignaturas porque tiene otras aplicaciones. Pero, en principio, la presentación del juego Cierra la caja en este aspecto, vamos a ver si puedo verlo. ¿Se oye? Ahora no, porque lo he parado. ¿Pero se oía? ¿Se oía? Sí, profe. Vale, perfecto. Es que a veces al pasar tengo problemas. Entonces, es un vídeo cortito, es un vídeo de esta página web, Tocamates, Matemáticas y Creatividad. No sé si la conocen. Y a mí me parece interesante porque el juego de Cierra la caja es un juego identifico de taberna. Es un juego de marineros que se conoce desde el siglo XIII en Normandía. Pero eso hay que queda entre nosotros. A los niños no le vamos a contar que es un juego para hacer apuestas ni para beber chupitos, ¿verdad? El juego de Cierra la caja, por si hay niños delante, es un juego en el que se trabaja la descomposición. Para hacer esta descomposición, lo que vamos a hacer es levantar estas 9 fichas y jugar por turnos. Ahora es mi turno. Luego te toca. Perdón, ¿no se ve el vídeo? Ahorita No, no, profe. solamente se escucha. Solo se escucha, ¿no se ve el vídeo? No, señor, no se ve. Perdón, un segundo, voy a ver. ¿Dónde está? Mostrar reunión. Control de dispositivos. Ya pasa. Un segundo. Optimizar para compartir vídeo. Para ti. Lanzo 2 dados, me sale 1 y 2, 1. ¿Se está viendo ahora? Sí, profe, se ve. Sí, señor, ahora sí se ve. Vale, no sé por qué se me había deshabilitado la opción de visualizar vídeo. El juego de Cierra la caja, por si hay niños delante, es un juego en el que se trabaja la descomposición. Para hacer esta descomposición, lo que vamos a hacer es levantar estas 9 fichas y jugar por turnos. Ahora es mi turno, luego te tocará a ti. Lanzo 2 dados, me sale 1 y 2, 1 y 2 son 3. Puedo bajar la ficha del 3 o alguna otra combinación que esté disponible, que esté aún levantada y que sume 3. En mi caso, como en mi partida, bajo el 3.
vuelvo a tirar, me sale 6 y 5. 6 y 5 son 11. No hay ficha del 11. En este tablero no. Hay otros tableros alternativos que llegan hasta más lejos. Pero en este caso, pues bajo, por ejemplo, el 9 con el 2. Siempre sumando. Se suman los dados y se suman las fichas. No es un juego para trabajar el cálculo mental, o no explícitamente, ni para trabajar la aritmética. Es un juego que contiene mucho azar y que contiene, esto sí, muchas descomposiciones aditivas de números. Y eso es muy interesante. 5 y 2, me encanta, 5 y 2 son 7 y el 7 sale bastante, así que tiro el 7. Me queda una regla más que aún no te he contado, y es que si tuviera bajado el 7, el 8 y el 9, podría elegir si lanzar un dado o los dos. Como está levantado el 8, mal asunto si lanzo solamente un dado. Pero bueno, en este caso, ¿y se va a quedar levantado? No, mira, por ejemplo, porque 6 y 6 son 12 y 8 y 4 también son 12. Y ahora podría elegir si lanzar un dado o los dos. Este es un momento tenso. Ellos te pueden preguntar, profe, ¿qué es mejor, lanzar un dado o lanzar los dos? Es una opción que tienes que tomar tú. Yo, en mi caso, creo, porque es mi partida, que voy a lanzar los dos. Recuerda que el objetivo de este juego es cerrar la caja, tumbar todas las fichas a ser posible. Tiro y me sale 12. ¡Oh! Esto es maravilloso. Prometo que es la primera vez que grabamos este vídeo. 6 y 6 son 12, 6 y 5 y 1 son 12. Hemos cerrado la caja. Fíjate que hay variantes de este juego que llegan más lejos. Hay tableros que llegan hasta el 12. Y que hay maneras de recrear este juego en clase sin necesidad de comprarte el tablero, aunque este lo venden baratito, cuesta 4 o 5 euros. Una manera muy elemental, y que es uno de los objetivos nuestros, es que puedas recrear este juego, puedas materializarlo usando elementos que te sean sencillos. Por ejemplo, usando las cartas de la baraja. Una variante de este juego, que puede ser interesante, es la de cuando lanzas los dados, 4 y 4, sumar o elegir tú la operación que quieras hacer. De manera que 4 y 4 también podrían ser 16 o podrían ser 1, que es el resultado de dividir 4 entre 4. Y en ese caso tumbar fichas. Esa variante se vuelve más aritmética y menos de azar. A mí me gusta en el que solamente se suma, porque se trabaja muy bien que el número está hecho de números más pequeños y se trabaja más componente de azar. Se trabaja mucho ese 7 sale mucho, ese 9 sale menos veces que el 7, el 1 no sale nunca cuando lanzas dos dados y sumas su resultado. Cierra la caja. Bueno, este es uno de los juegos, ¿vale? Uno de los juegos que, repito, tiene muchas aplicaciones, se pueden ver en muchas otras asignaturas, pero desde el punto de vista del azar, para que los alumnos jueguen en clase, y lo que él nos decía, el hecho de que cuando tiras dos dados y juegas con la suma, pues hay casos que son más, o sea, pueden salir más a menudo y otros menos a menudo. Con lo cual se puede trabajar la previsión de azar y se puede trabajar la previsión también de estrategia a la hora de trabajar. Entonces, esto es una aplicación. Dígame, José, perdón, diga. Profe, no, qué pena con usted interrumpirlo, vea. No, Eh, diga. me parece pues muy interesante esa parte. Eh, Justo cae como anillo al dedo, como decimos acá en Colombia, porque el tema pues de ahora después del receso escolar del mes de octubre es probabilidad, el Ajá. inicio de lo que es la parte de la probabilidad con el grupo. ¿Cómo se llama ese juego, profe? ¿Dónde aparte? Sí, mire, ve este link aquí, pero si usted pone en YouTube, cierra la caja y pone esta referencia Tocamates, que es una página web del profesor que usted ha visto, Sí, matemático, no se llama José Murcia, ah, es una página web suya, tiene muchas otras aplicaciones, es alguien muy, muy activo en redes y tiene muchas cosas de didáctica, pero si usted pone cierra la caja Tocamates, podrá acceder directamente sin ningún problema, ¿vale? perfecto, profe, muchas gracias. En Google le manda directamente, no hace falta inteligencia artificial. ¿Vale? Sí, mi profe, Entonces, listo, le pagué, muchas bueno, gracias. este es un juego de aplicación de ese significado intuitivo que tiene que ver con el juego. Entonces,
Una de las actividades pues puede ser el hecho de proponer una actividad para introducir los conceptos básicos de probabilidad en primero de la ESO, o en algún curso que usted considere de secundaria. Entonces, pues pensar que esta es una posibilidad o que pueden diseñar algún otro juego a su libre albedrío. Entonces, esa es la idea un poco de lo que serían lo que nosotros proponemos, ¿no? A la hora de trabajar la probabilidad de la estadística. No es tanto el contenido difícil, sino la parte, digamos, que podemos transmitir a llevar al aula. Y no tanto desde el punto de vista de trabajar metodologías concretas, que podría ser, sino sencillamente de la creación de actividades que respondan a una serie de pautas. El siguiente significado, que no tiene tanto que ver con el juego, es el significado subjetivo. Y evidentemente uno le puede molestar esta fórmula, le puede molestar varias cosas. La idea es que el significado subjetivo lo que hace es, yo sé una parte cuando empiezo y eso me permite calcular una parte que no conozco. Probabilidades a priori, probabilidades a posteriori. Entonces, ¿cómo lo llevamos? Podemos complicar mucho las cosas, pero hay una actividad que yo creo que es sencillita, ¿vale? Creo que sencillita, no lo sé. El hecho de considerar una ruleta. Como decía en el vídeo anterior, se puede construir con cartón, con materiales, no hace falta tener una caja bien maja y bien, sino sencillamente se puede construir en clase con nuestros alumnos que manipulen un poco, que pues aquí en el significado subjetivo podemos empezar con nuestros alumnos que creen una especie de ruleta. Fácil, una ruleta en la cual pues tengamos 5 sectores y con una flecha que apunte los 5 sectores. Y además estos 5 sectores en colores diferentes numerados del 1 al 5. ¿Vale? Entonces, la pregunta es, ¿cuál es la probabilidad de obtener un número impar al hacerla girar? Pues bueno, supongo que aquí, si nosotros giramos y nos preocupamos de un número impar, seguramente todo el mundo pues estará de acuerdo en que será a 3 de 5, ¿no? Estaríamos hablando pues de la fórmula de Laplace directamente, no hay nada subjetivo. Perdón. Vale. Dolores, qué rápida. Es que he visto más rápida que yo. 3 de 5, perfecto. ¿Vale? Entonces, vamos a manipular un poco esta actividad, ¿no? Y esta actividad añadimos un pequeño círculo central que nos tape los números. De manera que antes de ver el número, solo podemos ver el color del sector. Con lo cual, yo hago girar la ruleta y puedo ver que la ruleta apunta a este sector azul. ¿Vale? Entonces, lo que nosotros tenemos es decir, bueno, si apuntaba a este sector azul, levanto y veo que en este sector azul había luna, ¿no? Entonces, la idea es preguntar con la información de los colores. Sabiendo que el color del sector es azul, ¿cuál es la probabilidad de obtener un número impar? Claro, aquí tenemos que volver hacia atrás. Y claro, ver, números impares en azul, ¿cuántos había? Solo 2. ¿Vale? Por tanto, tenemos una información extra, que es el hecho de decir, si me he visto que mi sector era azul, ¿cuál es la probabilidad de obtener el número impar? Pues si el sector es azul, solo había 2 impares de 3. Por tanto, mi probabilidad pasa a ser 2/3 y lo que estoy jugando es con una probabilidad condicional. Condicionada con una actividad sencilla, con una actividad fácil de trabajar. Aquí la idea es de proponer alguna cosa para que entre todos podamos reflexionar sobre qué otras actividades podríamos proponer en un sentido similar, ¿no? Aquí trabajamos el significado subjetivo, donde pues tendríamos que trabajar las leyes de los grandes números, tendríamos que trabajar, pues, perdón, leyes, ahora me he ido de la pinza, trabajar fórmula de Bayes, probabilidad condicionada, todas esas cosas, cuando podemos, con nuestros alumnos más jóvenes, cuando queremos introducir la probabilidad, introducir ese concepto del hecho de decir, mira, si yo veo limpio los resultados de la ruleta, tengo unas posibilidades. Pero si yo escondo una parte y tengo una información adicional, pues puedo calcular otro tipo de probabilidad que es diferente. Y estoy jugando pues con esa probabilidad condicional. Entonces, la idea de todo esto es el hecho de introducir
mecanismos que nos pueden ayudar a introducir pues esos conceptos asociados a la probabilidad en diferentes etapas. Y aquí la parte principal pues es el hecho este de ver pues cuáles son los contenidos de probabilidad que se trabajan y ver pues qué herramientas podemos ir adaptando. El siguiente significado frecuencial es un significado que si nos vamos a la parte teórica, pues el significado frecuencial de la probabilidad está ligado a la ley de los grandes números, bueno, trabajos de Bernoulli, que la probabilidad está ligada a la frecuencia relativa. Vale, perfecto. Entonces, ¿cómo podemos hacer o un ejercicio de este tipo? Pues es el hecho de ver que si yo, por ejemplo, lanzo 5 veces un dado, es probable pues que la probabilidad de que salga cada una de las caras no se acerque a un sexto. Pero que si lo que hacemos es que nuestros alumnos trabajen en equipos y que uno individualmente haga 10 lanzamientos, que el equipo de 4 haga 40 lanzamientos, que luego se tomen todos los datos de la clase entera. ¿Qué tendremos? Pues tendremos un ejercicio parecido a esto. Repitiendo el experimento 60 veces, lo que tenemos es que si lanzamos 60 veces, que salga un 1 sale 11 veces, un 2 8 veces, un 3 10 veces, un 4 9 veces, un 5 12 veces, un 6 10 veces. Y tenemos que las frecuencias relativas que nos salen son estas. ¿Se acercan a la probabilidad teórica de que salga un 4? Bueno, no se acercan. La idea es, podemos repetir este ejercicio más veces y obtendremos que cuantas más veces repitamos la actividad, más se nos acercará el resultado a la probabilidad teórica. El hecho de una actividad, proponer una actividad en el aula que nos permita jugar con ese significado frecuencial con alguna cosa simple y sencilla de nuestros alumnos. ¿Vale? Aquí es la idea de jugar con estos significados, el hecho de decir alguna herramienta que nos permita acercarnos a esas cosas, ¿no? Aquí la idea, pues bueno, el significado frecuencial es un número hipotético al cual tiende la frecuencia relativa. No se obtiene el valor exacto. Los experimentos no se pueden replicar exactamente. ¿Cuántas repeticiones necesitamos para obtener un resultado? Bueno, todas esas cosas son aquellas cosas que también podemos introducir o nos pueden ayudar a hacer reflexionar en el aula sobre en qué consiste la probabilidad. ¿Vale? Y finalmente, pues bueno, aquí tenemos actualmente, pues hay simuladores, aquí tienen un ejemplo de simulador con una maquinita que se llama máquina de Galton, que en muchas otras ocasiones más adelante volveré a plantear si no la conocen, que es una herramienta que se puede construir, que puede formar parte de un pequeño proyecto entre matemáticas y tecnología y que nos ayuda a visualizar cosas parecidas al significado frecuencial de la probabilidad. La máquina de Galton, así teóricamente, esta es una que pueden encontrar en esta página web, ¿vale? En muchas otras páginas web hay vídeos de cómo se construyen. Sencillamente es una especie de clavitos situados de forma simétrica y un montón de bolitas que van cayendo. Y estas bolitas van cayendo y se sitúan, cuantas más bolitas hay, en una distribución normal, lo más, digamos, lo más parecida, cuantos más resultados se obtengan, ¿no? Entonces, bueno, la idea es el hecho de encontrar una actividad que nos permita llegar a presentar al aula ese significado frecuencial. La máquina de Galton es una, lo que hemos visto antes de repetir unos experimentos es otra, y aquí, pues bueno, los alumnos pueden experimentar, pueden probar, pueden ir viendo, pueden ver la discusión de si yo he lanzado 100 veces y tú has lanzado 150 veces, pues con 150 veces el resultado es mejor o no hemos conseguido mejorarlo. El hecho de dar vueltas a este significado. Y finalmente el significado clásico es el que está ligado también a los juegos de azar y a la regla de Laplace. El hecho de, también se llama significado laplaciano y está basado en esto. ¿Alguna cosa para llevar al aula? Pues bueno, un ejemplo concreto aquí es un ejemplo de un mercado de teléfonos en el cual analizamos 4 variables: si el dueño es un chico o una chica, cuál es la marca, ya está un poco obsoleto,
qué colores tiene, si lleva funda o no lleva funda. Entonces, aquí tenemos una tabla de contingencia en la cual organizamos la información y a partir de aquí, pues podemos generar una serie de preguntas que nos ayuden a ver cómo con la regla de Laplace, teniendo en cuenta los casos favorables de cada pregunta y los casos posibles de todo lo que sería el experimento que estamos trabajando, pues cómo calcular la probabilidad en cada uno de los casos. ¿Vale? Y sería una actividad que está con los teléfonos móviles, se podría pues generar con muchas otras propuestas dentro del aula que los propios alumnos consideren. Por ejemplo, no sé, pues no sé, ¿qué ropa deportiva prefiere un alumno? ¿Qué deporte prefiere? El hecho de jugar con una serie de conceptos que nos permitan elaborar una tabla de contingencia y jugar con diferentes opciones. Y por tanto el significado clásico se acerca aquí. Claro, el último significado, les digo yo, no me atrevo. Repito que algunos compañeros suyos en cursos anteriores dicen, pues yo la teoría de conjuntos la estoy trabajando en bachillerato. Me parece muy bien, leyes de Morgan. Yo no lo hago. Pero hay pequeñas cosas que se podrían aplicar a cursos de bachillerato. Pero evidentemente el significado axiomático para mí se aleja de una secundaria. Axiomas de la probabilidad, teoría de la probabilidad, teoría de la medida, teoría de conjuntos. Yo lo siento, pero no llevo eso al aula. Los 3 axiomas de la probabilidad que están aquí puestos. No hace falta saberlos, no vamos. Pero si en un curso es importante, pues que como mínimo se les dé la información. Si ya la tenían, fantástico, sencillamente lo recordamos. Y aquí, pues, bueno, el hecho de ver que en algún momento se puede llevar a cabo. Aquí la idea era buscar propuestas para trabajar estos significados intuitivo, clásico, subjetivo y frecuencial que a ustedes se les puedan ocurrir. Intentar poner en común estos ejemplos. Presentación se nos ha alejado de la clase. Y a partir de aquí ver cuál es el significado de la probabilidad más útil. ¿Alguien se atrevería a dar una respuesta o a discutir sobre esta pregunta en estos últimos minutitos que ya me he pasado? Si no, doy yo una pequeña aproximación. Y es el hecho de que en muchas ocasiones, pues no es necesario utilizar un solo significado, que se pueden combinar varios de ellos. Y se puede generar una actividad más rica en la cual intervengan 2 significados, 3, 4, uno solo. Y la idea principal es conocer estos significados, ver que uno está relacionado con el juego, otro con las repeticiones, otro con el conocimiento de algunos resultados a priori que pueden influir en los de posteriores y finalmente, pues en la regla de Laplace. Entonces, esta es la idea principal, el hecho de decir, puedo generar una actividad que mis alumnos lleven a cabo en el aula a partir de algunos de estos significados. Perdón, diga, a Arnaldo, José, dígame. Profe, pues no, yo digo que, por ejemplo, en el aula de clase los estudiantes más asocian la parte de la probabilidad con aquello del azar, con Ujú, con lo que ellos, por decir algo, me decía una niña en clase, es que, profe, yo quería decirle algo que mi abuelo siempre repite. Mi abuelo vive en el campo y él dice, Salomé, recoja la leña que va a llover y el sol está lo más alto, profe. Entonces, y dice, y llueve, y lo más berraco es que llueve. Entonces yo le digo, es que ahí está dentro del azar, de la probabilidad, de lo que es la parte como usted lo decía ahorita, los juegos de azar. Ese 50 y 50 está dentro de que pueda que el suceso pase o no. ujú. Aquí, pues de todas formas, usted está jugando con la sabiduría popular, que eso se nos escapa un poco incluso en los cálculos de probabilidad, ¿eh? Usted lo que decía de su abuelo, yo también, mi abuelo también trabajaba en el campo y era curioso de repente un día por la mañana salir y decir, esta tarde va a llover, va a haber una tormenta. Y me decían, ¿qué estás diciendo? Y por la tarde había tormenta. Pero ahí la sabiduría popular yo creo que nos pasa por encima un poco a esas cuestiones de azar, que también tiene que ver
con la observación, con muchos años de trabajo, con pues la dependencia que se tiene de cómo evoluciona el clima en un momento determinado cuando uno vive del campo, ¿no? Y esas cosas, eso no es despreciable, sino que ahí hay una parte de sabiduría muy importante, creo yo. Pero sí, sí, tiene razón. Entonces, bueno, la probabilidad, nosotros pues jugaremos con cosas más simples, ¿no? Y que podemos llevar dentro del aula. Bueno, al final he conseguido, aunque sea con calzador, meterles algunos significados. Si quieren el martes me hacen más preguntas, porque como he visto que algunos de ustedes también tenían, si no me equivoco, día feriado, festivo, le diría yo, feriado, pues tampoco les quiero quitar más tiempo y gracias por atenderme. Espero que alguna cosa les haya podido ser útil. Si siguen habiendo preguntas, no duden en hacérmelas. Intentaré acercarme lo más rápidamente posible, pero nuestro curso son 15 sesiones puntuables, estamos en la quinta. Hay muchas cosas aún que nos quedan en el tintero y yo creo que todas esas cosas nos van a ayudar también a moldear hacia dónde queremos llegar al final del curso, ¿vale? Y yo creo que ahí podremos, como ustedes decían, pulir y limar aristas sobre las cosas que puedan necesitar de cara a la evaluación final. Pero estamos en el primer tercio y bueno, aún queda bastante por mover, ¿vale? Profe, muchas gracias. Feliz fin de semana. Gracias, igualmente a ustedes. Que vaya todo muy bien. Gracias, profe. Bendiciones. Gracias. Voy a parar la grabación, que si no, me pegan.